bienvenidos a un nuevo video de este canal donde hoy vamos a tratar los polinomios. Son expresiones algebraicas que cumplen una cierta condición, así que los dejo con la intro. Buenas, ¿cómo les va? Los polinomios son expresiones algebraicas en las cuales los coeficientes son números reales y los exponentes son números naturales. Voy a proceder a escribir una expresión generalizada y luego vamos a verlo en ejemplo. Esta es una expresión general donde las a's son los coeficientes, los números que, como vimos en el video de expresiones algebraicas, son aquellos números que multiplican a la letra, ¿sí? Y donde tenemos los exponentes arriba y, bueno, y la variable, ¿sí? Entonces, los coeficientes tienen que ser números reales, pero los exponentes deben ser números naturales. Entonces, tenemos que los exponentes deben ser sí o sí siempre números naturales. Los naturales eran aquellos que usamos para contar. El 1, el 2, el 3, el 4. No existían ni los negativos ni los números intermedios como las fracciones, los irracionales. Era el conjunto numérico que aprendimos allá lejos hace tiempo cuando aprendimos a contar. Entonces, vamos a ir a los ejemplos. Por ejemplo, esta expresión algebraica, donde, como decía la definición de expresión algebraica, son números y letras que están vinculadas por operaciones. Como tengo más de un término, habitualmente se les pone nombre, por ejemplo en este caso P, Q, R, S, pero es para poder indicar que toda esta estructura equivale a una sola expresión. En este caso, esta expresión algebraica es un polinomio y los coeficientes son números comunes, puede haber hasta una fracción o una raíz, pero en este caso son todos números naturales o enteros, pero que están dentro de los reales. Y los exponentes son números naturales, por ejemplo acá el 2, acá el 1 que no está escrito, pero son números naturales. Entonces esta expresión sí es un polinomio. Ahora, la siguiente expresión, ¿sí? X está elevado a la 1, es un número natural, y el coeficiente es 3 medios. ¿Puede ser una fracción el coeficiente? Sí, porque pueden ser números reales los coeficientes. Entonces también es un polinomio. Pero en estos dos ejemplos vamos a encontrar dos errores. En este caso, por ejemplo, este exponente es negativo, lo cual significa que es un número entero, no natural. Entonces, esta expresión algebraica no es un polinomio. Si te tuviera que explicar por qué, es muy sencillo. El menos 3 no es un número natural, o no todos los exponentes son naturales. Y en este caso, este exponente es una fracción, por ejemplo, un medio. Tampoco es natural, por lo cual no es un polinomio tampoco. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos concluir cuándo una expresión algebraica es un polinomio y cuándo no. El conocer los elementos de un polinomio nos da a futuro poder entender diferentes cosas. Por ejemplo, qué es el grado, el coeficiente principal y el término independiente, nos da acceso a una parte de la matemática donde trabajamos con polinomios de grado 2, grado 3, grado 4 y poder entender de qué se está hablando. Básicamente, estos tres son parte de un idioma que tenemos que empezar a entender. Grado de un polinomio es el exponente mayor, el exponente más grande de la expresión. El coeficiente principal es el coeficiente de la letra, en este caso de la X, que tiene ese mayor exponente.
Y el término independiente es aquel que no tiene letra, es aquel que está independiente. Entonces en estos tres ejemplos nosotros vamos a marcar quién es el grado, quién es el término independiente y quién es el coeficiente principal para entender cómo buscarlo. Vamos a ir con el grado, lo vamos a marcar en color rojo para que nos quede indicado específicamente dónde está. El grado en P es el exponente más grande. ¿Quién es el exponente más grande? Esta x está elevada a la 1, esta a la 2, esta está elevada a la 3. Este polinomio entonces se le llama que es un polinomio de grado 3. El grado de este polinomio es 3. El grado de este polinomio es 4, porque el exponente más grande de este polinomio es 4. Y en este ejemplo, el grado de este polinomio es 3. No importa dónde esté ubicado ese exponente, el grado es el exponente mayor. ¿Qué es el coeficiente principal? Bueno, de ese exponente mayor está sobre una letra. El coeficiente de esa letra va a ser el principal, o sea, el coeficiente de la letra con mayor exponente. En este caso es el 5. Pero en este caso hay que tener cuidado porque no es el 3, sino que el signo también le corresponde. En este caso, como era positivo, decir 5 o más 5 es lo mismo. Pero decir 3 y menos 3 no es lo mismo. Siempre recuerden que el número tiene el signo que le precede. Por lo tanto, el coeficiente principal del polinomio Q es menos 3. Y el coeficiente principal del polinomio R también es menos 3. Acá quedaron los dos ejemplos igualitos. Y el término independiente es el que no tiene X. Lo voy a marcar acá en verde. En este caso, el término independiente es 1 positivo. En este caso, el que no tiene X es menos 5, lo mismo que hablábamos hoy del signo. Y en el caso del polinomio R, el término independiente, el que no tiene X, es este que está acá en el medio, ¿sí? Por lo tanto, el término independiente es 3. No importa dónde estén ubicados estas tres características, lo importante es entender la definición de cómo darme cuenta quién es quién. El grado es el exponente mayor, el coeficiente principal, el coeficiente de la letra que tiene ese mayor exponente, y el término independiente aquel que no tiene letra. Básicamente, en forma reducida, la explicación de los elementos más importantes es esta. Bueno, una vez que tengamos los elementos y este aprendizaje, la parte más importante es operar, que es el próximo video que van a poder ver, ¿sí? Se va a estrenar unos días después que este, así que esténse atentos. Pero para poder operar, tenemos que tener en cuenta saber ordenar y completar un polinomio. Para ello, ¿sí? Vamos a explicar acá específicamente qué es ordenar y qué es completar. Bueno, entonces, ordenar un polinomio consiste en hacerlo en forma ascendente o descendente, pero según ¿qué criterio? ¿Con respecto a qué criterio? A los exponentes. Es decir, por ejemplo, este polinomio P, yo lo puedo ordenar en forma descendente, ¿sí? Teniendo en cuenta que el exponente más grande es el 4. Por lo tanto, este término va a ser el primero que voy a escribir. Nuestro polinomio P ordenado va a arrancar desde menos 5x a la cuarta. El siguiente va a ser el cubo, más 2x al cubo. El siguiente va a ser el cuadrado, más 6x cuadrado. Siempre término a término, ¿no? Después 3x menos 3, que es el término independiente. Así se trabaja en Latinoamérica comúnmente, ¿sí? Acá en Argentina específicamente, casi siempre en la escuela secundaria se trabaja en forma descendente. Pero hay otros lugares donde también se trabaja en forma ascendente, donde este polinomio ordenado también es ordenarlo de menor a mayor, digamos, en forma ascendente de los
exponentes. Por ejemplo, iría primero el menos 3, más 3x a la 1, ¿no? Más 6x al cuadrado, más 2x al cubo, menos 5x a la cuarta. ¿Sí? Estas dos formas, ¿sí?, sería llamar al polinomio ordenado. ¿Sí? Habitualmente vamos a usar en este canal, ¿sí?, cuando se publique el video de suma, resta y multiplicación y división de polinomios, cuando hablemos de ordenarlo, vamos a hablar de ordenarlo en forma descendente, o sea, de como está en el color verde. Vamos a ver qué significa completar un polinomio. Un polinomio que está incompleto es aquel que le faltan términos intermedios. Por ejemplo, en este caso, después del x a la quinta vendría el x a la cuarta, pero salta directamente al x cubo. Esto genera que para ciertas operaciones, como la suma o la división, y haya que tener un orden y tiene que estar completo el polinomio, esto nos genera un error. Por eso vamos a explicar cómo completar el polinomio. Se completa así asignando el monomio nulo. Es decir, si yo quiero completar este polinomio, vamos a completar el polinomio P, vendría primero 3x a la quinta y luego vendría el x a la cuarta. Pero si yo agrego el x a la cuarta, estoy agregando algo que es distinto, estoy modificando el polinomio. Por lo tanto, se recomienda asignarle el monomio nulo. Es decir, al multiplicarlo por 0, estoy multiplicando por nada. Pero sí genero el término que me falta. Por ejemplo, ¿sí?, ahora seguiría el 5x al cubo. Me falta el x cuadrado. Agrego un 0x cuadrado. Más, menos 3 sería menos 3x más 2. Entonces agregué acá y acá el monomio nulo, porque vale 0. Monomio nulo. De esta manera completé y ordené el polinomio. Por lo tanto, tenemos la base específica de nuestra introducción a polinomios para poder operar. Así que los espero en el próximo video. Estén atentos, ¿sí? Acuérdense de suscribirse y de darle me gusta.